Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, amables oyentes. Una vez más, por la gracia de Dios, nos encontramos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de estar a través de este medio de comunicación dispuestos a estudiar tu bendita palabra. Te ruego, Padre Santo, que la enseñanza de hoy sea bálsamo, instrucción y corrección a nuestras vidas, para que podamos ponerla en práctica y hacer de ella nuestra norma de fe y conducta en nuestro diario vivir, para gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 5 y estamos meditando en los versículos 19 al 21, que dicen así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De este pasaje yo les dije que los pecados que menciona el apóstol Pablo son los pecados que la gran mayoría de las personas no redimidas en la sangre de Cristo cometen a diario. Y de estos pecados que menciona Pablo en este pasaje, yo les dije que los podemos dividir en tres categorías: pecados sexuales, pecados religiosos y pecados relacionales. Ya hemos estudiado los pecados sexuales, ya hemos también estudiado los pecados religiosos. Hoy estudiaremos los pecados relacionales. ¿Cuáles son estos pecados relacionales? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pablo menciona 10 pecados sociales o relacionales que son considerados como obra de la carne en este pasaje. En primer lugar, Pablo menciona las enemistades. Esta palabra enemistades quiere decir echarse enemigos. Esta palabra implica odio, tanto de grupos como de individuos. Las enemistades son promovidas por diferentes razones, tales como el odio, el resentimiento, la intolerancia o la intolerancia que una persona tenga contra otra persona. Luego Pablo menciona los pleitos. Los pleitos son peleas tanto verbales como jurídicas por algún fraude o interés particular, como las herencias familiares, hermanos de sangre que resultan enemigos acérrimos y resultan en los estrados judiciales pleiteando por la herencia de sus padres, dando mal ejemplo a sus hijos, a la sociedad y perdiendo la paz y la armonía familiar que Dios quiere que tengamos, amables oyentes. Los pleitos son contrarios a la paz de Dios. Por eso los pleitos entre cristianos y entre hermanos en los estrados judiciales es una de las cosas más dañinas y de mal ejemplo para la iglesia y el mundo en general. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 6 al 8, lo siguiente acerca de este pecado. Dice así:
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Claramente el apóstol Pablo aquí nos dice que Dios condena y aborrece los pleitos y las contiendas entre hermanos. Dice, el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Lo que el Señor quiere decir aquí es que pleitear en los estrados judiciales con los hermanos es un acto de mal ejemplo, porque nosotros los cristianos estamos llamados a arreglar las cosas de manera pacífica, hablando y a la luz de las Sagradas Escrituras llegar a un acuerdo. Por eso Pablo dice, si le han ofendido, si le han defraudado, dice, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no sufrís el ser defraudados? Aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, siendo mansos y humildes. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Lo que indica que Dios aborrece los pleitos entre hermanos, y mucho más si estos pleitos van a los estrados judiciales, porque no es propio de los hijos de Dios pleitear. Es propio de los hijos de Dios arreglar las cosas pacíficamente, perdonarse y a la luz de la palabra de Dios ser humildes y reconocer el error. Eso es lo que Dios quiere y demanda de sus hijos. Luego Pablo sigue mencionando en esta lista los celos. Los celos son la rabia interna y tiene que ver con el egocentrismo y las suspicacias, donde una persona quiere ser el centro de todas las cosas y no soporta que alguien lo supere o que no se le tenga en cuenta. ¿Es usted así, amable oyente? ¿Es una persona que no soporta que alguien lo supere o que no se le tenga en cuenta? ¿Es usted una persona egocéntrica y suspicaz, donde quiere ser el centro de todo? Tiene que usted examinarse, porque si usted actúa así, es porque es una persona celosa, a lo cual Dios condena, porque los celos no traen nada bueno a las relaciones familiares, conyugales y laborales, porque producen rabia interna, disensiones, pleitos e iras. Luego Pablo continúa mencionando las iras. Este pecado de las iras o la ira es la explosión de la rabia interna que producen los celos egocéntricos y se manifiesta en palabras y acciones ofensivas, hirientes contra los demás. Este pecado de la ira es muy común entre las personas que no conocen a Dios y aún en las personas que se llaman cristianas. La ira es un mal que está latente en las personas y que si no se tiene el cuidado y el control sobre ese impulso, nos puede llevar a cometer graves acciones de las cuales tendremos que dolernos y lamentarnos toda la vida. Por eso en Proverbios, capítulo 15, verso 18, dice la palabra de Dios: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Claramente la palabra de Dios nos dice aquí que el hombre iracundo, el que se deja llevar por la ira, lo único que hace es promover contiendas y disensiones en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Por eso, amables oyentes, hoy el Señor nos invita a ser personas pacíficas y no irascibles, porque el texto dice: mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Nosotros somos llamados a ser apaciguadores de las rencillas y no a ser incendiarios de los pleitos y de las contiendas en medio de nosotros. Así es que, hermanos, la palabra de Dios claramente nos exhorta
a no ser iracundos y a promover la paz y la reconciliación y a ser calmados y tener dominio propio sobre nuestros impulsos irascibles que a veces quieren dominarnos. En Proverbios 29, versículos 22 al 23 también dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu lo sustenta la honra. Así es que este versículo también nos dice claramente que el hombre iracundo lo que hace es levantar contiendas y el furioso muchas veces peca. Amable oyente, si usted es una persona iracunda, tienes que arrepentirte de este pecado y pedirle a Dios que por su Santo Espíritu le perdone y le controle para que usted no se deje dominar por este impulso que ha causado tantos males en nuestra sociedad, que causa tantos males en las relaciones matrimoniales, que causa tantos males en las relaciones familiares, en las relaciones laborales y en las relaciones eclesiales, porque una persona irascible lo único que promueve es contiendas y disensiones. Y Dios no nos ha llamado a esto, sino a paz nos ha llamado el Señor. Tenemos que ser hombres y mujeres que promovemos la paz, que promovemos la reconciliación, hombres y mujeres que somos controlados por el Espíritu Santo y no por la contienda y la ira, hermanos. Hoy les está llamando Dios a ser apacibles y no irascibles. Y luego Pablo menciona las contiendas. Este pecado se comete por ambiciones egoístas que traen rivalidad, cuando solo se piensa en sus propios intereses y su propia exaltación y no tiene en cuenta las limitaciones y los derechos de las demás personas. Por eso Pablo también nos dice en Filipenses 2, versículos 3 al 4, lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tremendo pasaje este, amables oyentes. Dice el apóstol Pablo que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. Cuando hacemos las cosas por vanagloria, entonces comenzamos a contender con los demás. Por el contrario, dice Pablo, debemos con humildad estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a no mirar a los demás inferiores a nosotros, sino considerar con humildad superiores a los demás. Aunque no sean más que uno, nosotros no debemos ser egoístas, nosotros no debemos ser orgullosos ni arrogantes, creyéndonos que somos más que las demás personas, porque esto promueve las contiendas. En lugar de esto, dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es la tendencia nuestra? La tendencia nuestra es siempre a mirar cada uno por lo propio y no mirar por las necesidades de los demás. Pero el Señor Jesucristo y la palabra de Dios nos llama a no ser egocéntricos, a no ser ambiciosos, a no ser egoístas, porque esto promueve rivalidad y no obra de acuerdo al carácter maravilloso de Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo por todos nosotros. Él no tuvo en cuenta su propia exaltación, sino que nos amó con amor incondicional para que nosotros recibiésemos sus beneficios eternos. Qué maravilloso, amables oyentes. Nosotros siempre debemos procurar imitar a nuestro Señor Jesucristo. Luego Pablo menciona las disensiones. Este pecado hace referencia al que siempre busca la oposición. Disensiones significa disentir de los demás. Por eso es un pecado que hace referencia siempre a la oposición.
porque siempre cree que las cosas que él piensa y hace son superiores a las de los demás, y por lo tanto causa desánimo y desunión tanto en el matrimonio como en el trabajo y en la iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice, por boca del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, verso 17: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Así es que esta palabra es dura. Pablo nos dice que le ruega a los hermanos que se fijen en los que causan divisiones o disensiones y tropiezos en contra de la doctrina que aprendemos de la palabra de Dios, y que nos apartemos de ellos, porque estas personas lo único que causan son divisiones y desánimo, y procuran disolver las cosas que se han hecho y que se han emprendido en medio de nosotros, sea en el hogar, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia. Y Pablo continúa mencionando en este pasaje las envidias. Las envidias es el deseo pecaminoso que ambiciona poseer lo de otra persona y al mismo tiempo se llena de rabia y amargura interna por no tener lo que otros tienen o logran. El envidioso tiene como característica que nunca está contento ni agradecido con Dios, con lo que tiene y le ha dado. Por lo tanto, vive amargado y renegando de la vida. Amable oyente, ¿es usted una persona envidiosa? ¿No está contento con lo que Dios le ha dado? ¿Y mantiene renegando y lleno de rabia porque el otro tiene lo que usted no tiene? Mucho cuidado, porque este pecado corrompe y carcome el alma, y muchos tratan de disimularlo. Yo estoy contento con lo que Dios me da, yo no soy una persona envidiosa, pero en el fondo de su corazón están llenos de rabia y resentimiento porque no tienen lo que otros tienen. Por tanto, viven amargados y renegando de la vida. Arrepiéntete de este pecado, porque Dios no quiere personas envidiosas. Es un pecado que causa mucho mal a nuestra alma. Y luego Pablo menciona los homicidios. Este pecado del homicidio en este contexto es tanto físico como mental, y es producto de la envidia, de la ira, de la contienda, de los pleitos, es decir, de todos los pecados mencionados anteriormente. Por ejemplo, Caín mató a su hermano Abel por envidia. Por lo tanto, amables oyentes, debemos también tener en cuenta que no solamente se mata con cuchillo, con pistola o con revólver, también se mata con las palabras. Y Cristo lo expresó muy claramente en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. El Señor Jesucristo dijo: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Claramente en este pasaje el Señor Jesucristo nos enseña que no solamente se mata con armas, sino que se mata con el enojo. Si yo me enojo contra un hermano, soy culpable de juicio, dice el texto. Y si yo le digo malas palabras como necio a mi hermano, soy culpable ante el concilio. Y si le digo fatuo, o ignorante, o bruto, quedaré expuesto al infierno de fuego. Lo que nos indica claramente que nosotros podemos matar con nuestras palabras. Aunque no hayamos matado con un cuchillo o con una pistola, podemos matar con nuestras palabras a los demás hermanos. Y esto es grave y nosotros debemos arrepentirnos de este pecado. Y luego Pablo continúa mencionando las borracheras. Este pecado consiste en intoxicarse con bebidas embriagantes hasta perder la sobriedad o el control sobre sí mismo. Dios siempre ha condenado la embriaguez y ha promovido y exigido la sobriedad
en el hombre, especialmente en su pueblo redimido. Dios no quiere hombres, ni mujeres, ni jóvenes borrachos. Lamentablemente hoy en día, por todo lado, hay borracheras y los jóvenes empiezan a muy temprana edad consumiendo licor y se vuelven adictos o alcohólicos desde muy jóvenes, y esto solamente les trae desgracias a su vida y a su salud y tristezas a sus padres y a su familia. En Efesios capítulo 5, versículos 18 al 19, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Claramente aquí la palabra de Dios nos invita a no embriagarnos con licor, porque si nos embriagamos con licor, hay disolución, hay desenfreno. El licor nos controla y pecamos contra Dios. Por el contrario, la Escritura nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo, a ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y nos dice Pablo que hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona borracha lo que canta son rancheras y canciones de despecho y de desconsuelo. Pero una persona llena del Espíritu Santo canta y alaba al Señor, ora y da gracias a Dios por todo lo que le da. Maravilloso, mis amables hermanos. Y por último, Pablo menciona el pecado de las orgías. Este pecado mayormente hace referencia al festín, donde se come y se bebe en exceso y desenfrenadamente, y tiene que ver con el desenfreno en glotonería y bebida sin control. Y esto conlleva, por supuesto, al desenfreno y a la práctica del sexo sin pudor entre varias personas. Así es que Pablo condena todas estas prácticas, aún el comer desenfrenadamente, porque esto es glotonería. El beber desenfrenadamente es glotonería. Nosotros debemos ser controlados aún en nuestra manera de comer, porque eso nos habla del control que tenemos sobre nuestro cuerpo por el Santo Espíritu de Dios, que no se deja controlar por las cosas que lo llevan a deshonrar al Dios que lo creó, el cual quiere que seamos sobrios y prudentes y controlados en todas las cosas que hagamos, amables oyentes. Y Pablo termina esta lista de las obras de la carne advirtiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Durante estos 3 estudios hemos estudiado estas categorías de pecados: pecados sexuales, pecados religiosos y pecados relacionales. Por eso hoy el Señor les exhorta y les anima a que se arrepientan de estos pecados si ustedes los están practicando, y a que vengan a los pies de la cruz, porque solo Jesucristo puede perdonarle sus pecados. La Escritura dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que este pasaje claramente nos muestra que hay perdón en Jesucristo, que hay restauración de nuestra vida, por más pecados que hayamos cometido. Si tú vienes hoy a los pies de la cruz y te arrepientes y le pide al Señor que le lave y le limpie de todas tus inmundicias, el Señor le lavará y le limpiará de sus pecados. Porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Ven hoy a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, de tus iras, de tus borracheras, de tus disensiones, de tus envidias, de tus pleitos, de tu orgullo. Y Dios
limpiará tu vida y te hará una nueva criatura. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy, y anhelo de todo corazón que Dios haya hablado a su vida. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.